Este pequeño objeto de barro parece insignificante, pero está repleto de pistas de hace 4200 años. Lo que ves grabado en su superficie no es un adorno, es escritura sumeria. Y sí, estas tablillas de arcilla son, muy probablemente, de los registros escritos más antiguos que la humanidad conserva. Ahora, antes de seguir, si te obsesionan los misterios del pasado, lo que se perdió y lo que quizás se escondió a plena vista, dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia está diseñada para incomodarte y para hacerte mirar la historia humana con otros ojos. Dicen que existe un video que preferirían que jamás vieras, no porque tenga monstruos o efectos especiales, sino porque tiene algo más peligroso, la duda saliendo de la boca de la persona que se suponía que no podía dudar. En esa grabación aparece Samuel Noah Kramer, con 91 años, en los últimos tramos de su vida. No está en un escenario ni en una conferencia, brillante ni rodeado de aplausos. Está abajo, en un sótano de Filadelfia, donde el aire huele a polvo de arcilla, a estanterías viejas, a secretos compactados por milenios. Sus manos tiemblan mientras sostiene tablillas más antiguas que la Biblia. Tablillas que nadie lee como se lee un libro. Tablillas hechas para durar, para permanecer. Y justo cuando la cámara se acerca, justo cuando se ve de cerca el relieve de esos signos en forma de cuña, él suelta la frase que, en esta historia, lo cambia todo. Antes de irme, escúchame. Nos hemos equivocado, no en los detalles, en la estructura completa. Durante medio siglo, Kramer no fue simplemente un investigador de Sumer. Para el mundo moderno, Kramer era Sumer. Lo que aprendiste en la escuela, lo que viste en documentales, lo que leíste en libros sobre la primera civilización, lo que dicen los carteles de los museos sobre esos símbolos grabados en arcilla, casi todo pasaba por el mismo filtro, el suyo. Un hombre, en el sótano del Museo de la Universidad de Pensilvania, rodeado de miles de tablillas marcadas con un idioma sin hablantes vivos. Y aquí viene la parte que parece imposible. Cuando empezó, en la década de 1920, el sumerio era, en términos prácticos, un idioma muerto sin manual, sin profesores, sin diccionarios modernos que te sacaran del apuro, sin alguien que te dijera, esto se pronuncia así, esto significa esto. Él avanzó como se avanza a oscuras, comparando textos, buscando repeticiones, reconociendo patrones, construyendo una palabra a la vez durante décadas. Más tarde, en 1956, su libro La historia comienza en Sumer llevó esa civilización a millones que ni siquiera sabían que había existido. Ahí estaban los primeros de todo, la primera canción de amor registrada, códigos legales, escuelas, listas, historias, himnos. Y cada vez que aparecía una nueva tablilla en una excavación, arqueólogos de distintos lugares la enviaban a él, porque era el puente entre nuestro presente y el pasado más remoto. Y entonces, imagina esto, el hombre que construyó ese puente, al final, dice que quizá el puente lleva al lugar equivocado. Si te preguntas cómo alguien tan reconocido pudo llegar a dudar de todo, ahí está el punto clave. Samuel Noah Kramer no era un académico aislado ni un investigador ignorado. Era una autoridad mundial, homenajeado por universidades, citado sin discusión, con generaciones enteras de estudiantes aprendiendo historia ya antigua a través de sus traducciones. Y sin embargo, durante años, algo empezó a incomodarlo en silencio. Ese malestar no apareció de golpe. Estaba escondido en los márgenes, en notas al pie que casi nadie leía. Si uno revisa con cuidado sus artículos académicos de las décadas de 1960 y 1970, encuentra frases prudentes, casi tímidas, comentarios sobre símbolos astronómicos, una luna, una estrella, figuras que no encajaban del todo, referencias a términos que no tenían una traducción clara al inglés moderno, observaciones sobre pasajes cuyo significado seguía siendo oscuro. Al principio parecía simple rigor académico. Todo traductor serio admite dificultades, pero con los años esas notas se multiplicaron y el tono cambió. A principios de la década de 1980, Kramer escribió algo que hoy suena inquietante. Cuanto más estudio estos textos, menos seguro estoy de su verdadero significado. Para muchos colegas, eso no fue una revelación, sino una señal de alarma. En pasillos universitarios se escuchaban comentarios en voz baja, que Sam estaba cansado, que había pasado demasiado tiempo en ese sótano, que era normal que un erudito mayor se volviera excesivamente reflexivo al final de su carrera. Pero Kramer no estaba reflexionando en abstracto, estaba señalando un problema concreto. Había descubierto algo fundamental sobre la forma de pensar sumeria que chocaba con todo lo que había asumido durante décadas. El idioma sumerio no tenía una palabra equivalente a religión tal como la entendemos hoy. No separaba lo natural de lo sobrenatural. No manejaba la idea de milagro, porque no parecía existir una noción clara de normalidad contra la cual algo pudiera ser extraordinario. Para los sumerios, no había una división tajante entre lo sagrado y lo cotidiano,
entre lo espiritual y lo material. Esas categorías, tan básicas para nuestra forma moderna de pensar, simplemente no estaban ahí. Incluso el término que solemos traducir como Dios no apuntaba necesariamente a una deidad personal. Podía referirse a una fuerza, a un principio, a algo poderoso pero no necesariamente divino en el sentido posterior. En una entrevista realizada en 1987, Kramer dijo algo que, en otro contexto, habría llenado titulares. Explicó que cuando traducía textos sobre el origen del universo, usaba palabras como creación y mundo, porque eran las únicas disponibles en inglés, pero añadió que ya no estaba convencido de que los sumerios pensaran en términos de creación o de mundo como nosotros. Tal vez, sugirió, estaban describiendo algo completamente distinto. Hizo una pausa larga. El entrevistador notó que su mirada se había vuelto extraña, casi distante. Kramer confesó que había pasado 50 años encajando ideas sumerias en categorías modernas que ellos jamás habrían reconocido. Y aún así, lo peor no era la duda general. Lo peor estaba concentrado en una sola tablilla, una que había traducido décadas atrás y que ahora parecía exigir una segunda mirada. Esa tablilla, la que terminaría por desestabilizarlo todo, había aparecido en la antigua ciudad de Nippur y databa aproximadamente de alrededor del año 2100 antes de nuestra era. Kramer la había traducido en el año 1949. Durante 40 años, su interpretación había sido aceptada sin discusión. Y justo ahí empieza la parte más inquietante de esta historia. En aquella traducción original, el texto parecía sencillo, casi familiar. Se trataba de un diálogo entre un ser humano y una entidad que Kramer había traducido como un dios. En la conversación se hablaba del conocimiento, del origen de la civilización, de cómo los dioses habían entregado orden, leyes y saber a una humanidad todavía primitiva. Encajaba a la perfección con el relato clásico que todos conocían. Los dioses como maestros, los humanos como receptores pasivos, exactamente igual que en Egipto, en Grecia, en tantas otras culturas antiguas. Así que el trabajo se publicó, fue citado, enseñado, repetido, y el mundo siguió adelante. Pero esa tablilla nunca dejó de incomodarlo. Durante 40 años, Kramer cargó con una sensación vaga, persistente, como una palabra en la punta de la lengua que nunca termina de salir. Algo no encajaba, aunque no sabía explicar qué, hasta que, en el año 1988, con 91 años cumplidos, decidió volver a ella una última vez. Su asistente contó después que Kramer pasó horas en silencio, sentado en el sótano, con la tablilla entre las manos. No leía, no tomaba notas, solo la giraba lentamente, como si intentara borrar de su mente cada interpretación previa, como si quisiera ver los signos tal como eran, no como él había aprendido a verlos. El polvo se acumulaba en los pliegues de su piel, el tiempo parecía detenido, y entonces ocurrió algo extraño. Kramer se quedó inmóvil, pálido, sin respirar. Pasaron segundos que parecieron minutos. El asistente, alarmado, le preguntó si necesitaba un médico. Kramer levantó la vista y cuando habló, su voz era apenas un hilo. Había estado equivocado durante 40 años. Lo que había descubierto no era una simple corrección técnica, era un giro completo de significado. Una de las palabras que él había traducido como regalo también podía significar despertar o recordar. El término que había interpretado como humano podía leerse como el que duerme o el que no es consciente, y la palabra traducida como Dios podía entenderse como el plenamente consciente o la fuerza que sabe. Leída así, la tablilla contaba una historia muy distinta. Ya no decía que los dioses entregaron la civilización a una humanidad ignorante. Decía que la civilización surgió cuando los seres humanos despertaron a capacidades que ya estaban latentes, que aquello que más tarde llamaríamos dioses quizá era la forma sumeria de describir estados de conciencia, niveles de percepción o modos de entender la realidad que hoy no reconocemos. El impacto era devastador. No solo cambiaba esa tablilla, sino muchas otras. Kramer compartió esta nueva lectura con colegas cercanos. Uno de ellos, un académico que había construido su carrera durante 4 décadas apoyándose en las traducciones de Kramer, se quedó en silencio al escucharla. Admitió que si aquello era cierto, libros enteros, tesis doctorales completas, toda una estructura académica se derrumbaría. Otro colega fue más duro. Le dijo que necesitaba descansar, que aquello ya no era investigación, sino una señal de agotamiento mental. Pero Kramer no pudo volver atrás. Una vez que vio esa posibilidad, empezó a revisar mentalmente todo su trabajo. Texto tras texto, tablilla tras tablilla, encontró el mismo patrón. Había traducido desde una mente moderna, imponiendo categorías contemporáneas a una forma de pensar radicalmente distinta. El verdadero golpe no fue lo que decían los textos, sino lo que eso implicaba sobre sus propias traducciones. En las entrevistas finales, aquellas que casi nadie mencionaría después, Kramer intentó explicar
lo que creía que se nos había escapado durante un siglo entero. Reconocía que no podía expresarlo con claridad total. Seguía atrapado, decía, en la misma forma moderna de pensar que había generado el problema. Aún así, insistía en dar ejemplos. Habló del sistema numérico sumerio basado en 60. Para nosotros parece arbitrario. Usamos base 10 porque tenemos 10 dedos, y eso parece lógico, pero 60 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Es un sistema extraordinariamente flexible. La explicación habitual es que eran matemáticos ingeniosos que supieron aprovechar esas propiedades. Cramer se preguntaba si no era al revés, si ese sistema reflejaba una manera distinta de percibir las relaciones numéricas. Habló también de su astronomía, de la precisión con la que seguían los movimientos planetarios, de mapas estelares válidos durante milenios, de ciclos que Europa no volvería a comprender hasta muchos siglos después. Tal vez, sugería, no solo observaban el cielo, sino que lo experimentaban de otra manera. Y entonces habló de la tecnología, sistemas de riego avanzados, enormes zigurats, metalurgia, agricultura organizada, ciudades planificadas, todo apareciendo de forma casi repentina alrededor del año 4500 antes de nuestra era. Y si los relatos sobre dioses que transmiten conocimiento no fueran mitos religiosos, sino descripciones simbólicas de cambios bruscos en la forma de pensar. Pero lo más inquietante vino cuando miró el final de Sumer. Cuando Cramer examinó el colapso de Sumer, alrededor del año 2000 antes de nuestra era, algo no encajaba con la explicación habitual. La versión estándar decía que había sido derrotada, que las ciudades se abandonaron, que la gente se dispersó, como ocurre con tantas civilizaciones. Nada extraño, historia normal. Pero él empezó a notar otra cosa al leer las tablillas de los últimos siglos sumerios. No era solo un cambio de contenido, era un cambio de tono, de enfoque, de profundidad. Los textos tardíos parecían más concretos, más utilitarios, más preocupados por la administración y la supervivencia inmediata. Había menos referencias a principios cósmicos, menos reflexiones amplias sobre el orden del mundo. Era como si algo se hubiera reducido, como si la mente que escribía esos textos ya no fuera la misma que la de los autores antiguos. Cramer tuvo una sensación inquietante. No estaba viendo solo un colapso político o militar, sino un empobrecimiento en la forma de pensar. El tipo de conciencia que había hecho posible la grandeza temprana de Sumer parecía estar desapareciendo lentamente. Y lo más perturbador era que los propios sumerios tardíos parecían no entender del todo los textos de sus antepasados. Los copiaban, los conservaban, pero ya no los habitaban mentalmente. La famosa lista de reyes reforzó esa impresión. En los registros más antiguos, los reinados duraban cantidades imposibles, 28.800 años, 36.000 años. Más adelante, los reinados se acortaban hasta parecerse a una vida humana normal. La explicación tradicional decía que los primeros eran mitológicos y que luego la historia se volvió más realista. Cramer comenzó a preguntarse si no se trataba de otra cosa, y si esos reinados no se referían al tiempo biológico tal como lo entendemos hoy, y si describían estados prolongados de experiencia, formas distintas de vivir la realidad, que más tarde ya no fueron accesibles. Para Cramer, no era solo un cambio de mitos a historia, era una transición en la manera de existir. En su última entrevista, realizada pocas semanas antes de su muerte, su voz era débil, casi apagada. Dijo que, a su juicio, la caída de Sumer no había sido principalmente un acontecimiento político, había sido un acontecimiento de conciencia. Algo cambió en la forma en que esas personas percibían el mundo, y cuando esa percepción cambió, la civilización que dependía de ella ya no pudo sostenerse. Se inclinó ligeramente hacia la cámara. Sus ojos estaban húmedos. Dijo que nosotros somos sus descendientes, viviendo después de ese cambio, intentando leer sus textos desde el otro lado de una frontera mental invisible, entendiendo las palabras, pero no la experiencia que les daba sentido. Samuel Noah Cramer murió el 26 de noviembre del año 1990, a los 93 años. Los obituarios celebraron su legado, su papel central en el estudio de Sumer, sus traducciones, sus libros, sus décadas de trabajo incansable. No mencionaron sus dudas finales, no hablaron de esas entrevistas, no dijeron que el hombre que había definido nuestra visión de la primera civilización humana había llegado a creer que esa visión podía ser profundamente errónea. La academia siguió adelante en silencio. Sus traducciones permanecieron en los libros de texto, sus interpretaciones continuaron enseñándose. El relato que había ayudado a construir y que luego intentó cuestionar siguió intacto. Sin embargo, sus dudas no desaparecieron con él. Un pequeño grupo de investigadores en campos como los estudios de la conciencia y la antropología cognitiva empezó a preguntarse si las civilizaciones antiguas pensaban de maneras radicalmente distintas
distintas. Algunos retomaron textos sumerios con esa posibilidad en mente, y lo que encontraron fue desconcertante. Mitos que parecían describir estados de percepción, listas de reyes que parecían registrar modos de existencia. Nada de esto ha llegado al centro de la academia. Demasiadas carreras dependen del marco actual, pero hay una resistencia aún más profunda. Si Kramer tenía razón, si los sumerios poseían algo que nosotros hemos perdido, entonces toda nuestra idea de progreso se tambalea. Creemos que somos la cima. Tenemos tecnología, ciencia, razón. Pero ¿y si ganar unas capacidades implicó perder otras? Las tablillas siguen allí, en museos y archivos, cubiertas de signos que podemos leer técnicamente, pero quizás seguimos sin entender lo esencial. Tal vez traducimos el lenguaje, pero no la mente. Antes de morir, pidió que lo escucháramos. Dijo que no nos equivocamos en los detalles, sino en la base completa, y que hasta que no aceptemos que nuestra forma moderna de pensar puede ser insuficiente para comprender las antiguas, seguiremos enseñando una historia que nunca ocurrió y dejando de ver una verdad que necesitamos recuperar. Y así llegamos al final de una historia que no ofrece respuestas cómodas, solo preguntas incómodas, porque al final todo se reduce a esto. ¿Qué hacemos con la duda que dejó Kramer? ¿La descartamos como el delirio tardío de un erudito cansado o la tomamos como una advertencia? Las tablillas siguen allí, no se han ido a ningún lado, permanecen en vitrinas, en depósitos, en sótanos silenciosos, cubiertas de signos que creemos entender. Podemos pronunciarlos, clasificarlos, fecharlos. Podemos decir qué palabra equivale a cuál en nuestros idiomas modernos, pero quizá eso no sea suficiente. Quizá estamos leyendo con los ojos correctos, pero con la mente equivocada. Si Kramer estaba equivocado, entonces todo esto no es más que una nota al margen en la historia de la investigación académica. Un error humano, comprensible, incluso inevitable. Pero si no lo estaba, entonces el problema es mucho más grande. Significa que nuestra manera de pensar, la que llamamos racional, moderna, avanzada, puede no ser universal. Significa que otras formas de percibir la realidad existieron y que no solo fueron distintas, sino eficaces, profundas y capaces de sostener civilizaciones enteras. Tal vez progreso no significa avanzar en línea recta, sino desplazarse, ganar unas cosas y perder otras. Tal vez, al convertir el mundo en objeto, perdimos algo de la experiencia directa. Tal vez lo que los sumerios describían como dioses, reyes imposibles o regalos del cielo no eran fantasías primitivas, sino intentos de nombrar vivencias que hoy no sabemos cómo integrar. Nada de esto encaja bien en un libro de texto. Nada de esto se evalúa fácilmente en un examen. Por eso incomoda, por eso se deja de lado. Y por eso esta historia sigue regresando, una y otra vez, desde un trozo de arcilla endurecida hace miles de años. La pregunta queda abierta, no como un truco narrativo, sino como un desafío real. ¿Hemos perdido algo que nuestros antepasados tenían? ¿O estamos proyectando nuestras propias dudas en el pasado? ¿Estamos leyendo historia o solo nuestro reflejo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te hacen cuestionar lo que dabas por seguro, dale like, suscríbete y comparte este contenido, porque a veces lo más peligroso no es lo que no sabemos, sino creer que ya lo entendimos todo.